Buenas tardes, agradezco la presencia tanto de quienes nos acompañan acá hoy en el SAIP como de quienes nos acompañan por Zoom. Como ya estaba programado, vamos a hacer un homenaje al querido y recordado profesor Roberto Maslía y para eso ya le cedo la palabra al querido doctor Antonio Turnes, que ha hecho un trabajo excelente al respecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a los presentes aquí, a los familiares del doctor Roberto Maslía, a los discípulos de Roberto Maslía que nos acompañan y también a los compañeros que están siguiendo la transmisión por Zoom. Espero que esto funcione. Bueno. Cuando lo probamos andaba muy bien, pero... A ver. Yo por lo menos te oigo. Como bien decía en la convocatoria de esta reunión, fue un eximio traumatólogo, un brillante docente, un innovador, un hincha, no sé de qué cuadro ustedes verán, y sobre todo un señor y un amigo. O sea, por todos estos conceptos es que lo estamos recordando y particularmente por ser uno de los miembros fundadores de la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas, anteriormente Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Don Roberto Maslía Galante nació el 18 de mayo del 27 y se crió en su barrio de Sayago, donde vivió con su madre. Graduado en la Facultad de Medicina en noviembre del 55, realizó el internado y se vinculó tempranamente al Instituto de Ortopedia y Traumatología, en tiempos que lo dirigía el profesor José Luis Vado. Trabajó más de 30 años en el CASMU y trabajó en el instituto, desde luego con los fundadores. Fue jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología en el Banco de Seguros del Estado durante 17 años y fue médico de la selección uruguaya de fútbol en 3 campeonatos mundiales. Fue escritor y socio fundador de Sumes antes y Sumar ahora, y también de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Vamos a ver unos rápidos pantallazos sobre la actividad de Maslía a lo largo de su vida. Como estudiante de medicina, fue practicante con Pablo Purriel, y acá lo tenemos en el Hospital Maciel, la flecha amarilla lo señala. Ahí está Jorge Butón, Joaquín Purcallas, Alberto Grille, César Aguirre, Raúl González Puch, la doctora Olga Muras, Arcos Pérez, el profe Purriel, Dora Carlota y otras figuras que seguramente ustedes han conocido. En el Instituto de Ortopedia y Traumatología, acá lo tenemos a Maslía, joven, junto al profesor Vado, a Óscar Guglielmone, a Nimbibó, Esteban Nimbibó, está Carlos Suero y está Maslía. Esta persona que está en el medio no la pude reconocer, pero seguramente algún traumatólogo distinguido. Guglielmone está al lado de Vado, acá, de perfil. Esteban Nimbibó, Carlos Suero y Roberto Maslía con el pucho en la mano. En esa época todos usaban pucho. Esto es una vista de lo que era el viejo instituto, no en su mejor época, sino ya cuando estaba en declinación, que son las imágenes que yo tenía. Y esto luego cambió, pero es para tener idea de cómo estaban dispuestos. No se oye. No, no se oía, ¿no? Ahora sí.
No se oye. No se oye, ¿no? Hable la conexión. ¿Tendrá batería esto? Bueno, vamos a ir por lo... Ahora sí se estaba oyendo. Sí, es cierto. Vamos a pasar. Ahora sí. Ahora se escucha. Ahora. ¿Se escucha ahí? Ahora se escucha. Bueno, Sí, seguimos. sí, se escucha. Eh, como decía, médico de la selección uruguaya de fútbol en 3 campeonatos mundiales. En el 59 fue médico traumatólogo en el Campeonato Sudamericano de Guayaquil. En el 61 fue médico traumatólogo del Club Nacional de Fútbol. Y ahí tuvo un incidente con los directivos porque dispusieron un tratamiento especial para uno de los jugadores sin conocimiento del médico y renunció todo el plantel médico que tenía entonces el club, que estaba encabezado por Maslía, pero estaba el profesor Jorge Dillero y Alberto Aguiar entre los médicos que atendían, porque fueron descalificados, digamos, por una actuación infeliz de los dirigentes del club. En los campeonatos mundiales, en el 61-62, participó de las eliminatorias, la gira previa y del Mundial de Chile. En el 65 y 66, de lo mismo, pero del Mundial que tuvo lugar en Londres, en Inglaterra. Y en el 69-70, también eliminatoria, gira previa y Mundial de México. En el 74, no participó del Mundial, pero estuvo sí en la gira previa al Mundial de Alemania. Y acá lo tenemos a Maslía en Wimbledon, en Londres, está señalado por la... Wembley, sí, Wembley, gracias. Ahí está el joven Maslía señalado por la flecha y toda la delegación completa, jugadores y dirigentes. Y acá lo tenemos con Dante Cosito y el gran arquero Ladislao Mazurkiewicz, que claro no era de Nacional, pero era una figura muy, muy importante. Y acá lo tenemos con toda la delegación en Londres. Están identificados allí. Hasta el profesor Borrás estaba ahí, que después fue Ondino Viera. Seguramente ustedes van a poder identificar a los jugadores. Y Maslía está en el Museo del Fútbol Uruguayo, pero está por alguna otra cosa, no por estas actuaciones. Está a propósito de los 50 años de que Uruguay fue campeón invicto sudamericano en Guayaquil. Y ahí está señalado con la flecha con toda la delegación. El Museo del Fútbol, como ustedes saben, es el que está sobre la tribuna olímpica del Estadio Centenario. Maslía en el sindicato médico. Tuvo una actuación larga, no en el comité ejecutivo, sino en la comisión de publicaciones, y particularmente en el CASMU, de lo que vamos a hablar más tarde. En la comisión de publicaciones formó durante años parte de ese colectivo y escribió algunos artículos sobre el tratamiento de los accidentes graves derivados del trabajo, particularmente su experiencia en el Banco de Seguros del Estado. Y que fue ahí donde introdujo los fijadores externos en el Uruguay, que fue una novedad absoluta que transformó el tratamiento de la ortopedia y traumatología en nuestro ambiente. Y esto es una actuación típica de la Comisión de Publicaciones cuando certificó la edición que tenía en aquel momento la revista Noticias, con escribano público y demás. En la imprenta se constituyó Maslía con los otros miembros y el escribano. Y bueno, terminada su actuación en la comisión le envió una nota de reconocimiento agradeciéndole públicamente su dedicación y sus aportes a la actividad de esta institución. Maslía y su prédica por la atención del trauma. Fíjense
que aparte de los artículos que publicó en la revista Noticias, este era un reportaje, sobre la atención a los pacientes de trauma en Uruguay en aquella época, estamos hablando de los años 90, participó en una actividad multitudinaria que se hizo en la vieja sede del Sindicato Médico, allá en la calle Boulevard Artigas, donde estaban estas figuras que son conocidas de ustedes. El joven Guido Berro, Ernesto San Julián, el profesor Welker, el profesor Trochansky y el profesor Ríos Bruno. Todos ellos hablaron de la atención del trauma y postulaban que hubiera un centro de trauma. Bueno, desde el año 92 hasta ahora todavía estamos esperando de que esto ocurra. Malía como jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología en el Banco de Seguros del Estado. En el banco tuvo una larga actuación, como mencioné, y realmente ahí hizo una verdadera escuela de traumatología moderna. Muchos de los que se formaron allí, desde residentes hasta médicos especialistas, fueron durante muchos años los referentes en toda la República. Se distribuyeron por todo el interior del país y particularmente en la capital. Y este centro, que es el centro que concentra todos los accidentados del trabajo y los mayores siniestros en ese ámbito, desarrolló allí todo lo que era los fijadores externos y toda la moderna traumatología. Y acá viene un capítulo del cual nos va a hablar el doctor Alberto Irigaray sobre los reimplantes que tuvieron lugar en el Banco de Seguros del Estado durante la gestión de Malía. Alberto. Si bien el primer reimplante que se hizo en el Uruguay lo hicimos en el CASMU 2 de la avenida 8 de octubre, y después otro también, la mayoría de los reimplantes se hacen en los obreros y fue en el Banco de Seguros del Estado. Yo voy a mostrar muy rápidamente la importancia que tuvo, tal como Túnez insistió, el haber implementado los fijadores externos, que los trajo Malía y se empezaron a usar inmediatamente con un éxito asombroso. Para nosotros, los fijadores externos tenían las siguientes ventajas. Antes se hacía, y les voy a mostrar, con los famosos clavos de Kirchner. Se ponían los clavos y ahí quedaban las fracturas un poco inestables. Y con los fijadores externos quedaban como nacidos, quedaban los huesos enfrentados. ¿Y qué ventaja tenía eso? Que la curación de los diferentes tejidos es con distintas fechas. Por ejemplo, los tendones se curan a las 3 semanas y lo ideal es que empiecen a mover. Por lo tanto, el hueso que se cura a las 4 o 5 semanas, o a veces 2 meses, no se puede mover. Entonces, con el fijador externo, el hueso sigue fijo y las manos se empezaron a mover mucho antes que pudiéramos tener miedo de que el hueso se moviera. Y el fin de los reimplantes no es como un testimonio de poner una mano o un dedo. El fin del reimplante, si es exitoso, es que la persona se reintegre a su tarea que tenía antes del accidente. Si no se logra eso y se logra que trabaje en una cosa, tiene un éxito relativo. Y si no se reintegra nada, el reimplante casi es una cosa testimonial. Quiere decir que lo que importa es mover. Y Malía, cuando trajo los fijadores externos y hizo un moderno centro de fisioterapia, fue cuando realmente tuvieron razón de ser la reimplantación, que es el fin. Así que vamos a pasar rápidamente. Bueno, él, en su último libro, que es allí indica las técnicas que él introdujo en el Banco de Seguros del Estado. Y ahí puso 15 nuevas técnicas.
quiere decir que fue realmente un pionero, ¿no? Porque hay que ir al exterior y traer una técnica, y hay que ir al exterior y traer otra. Bueno, seguimos. Y él puso en el libro, en ese libro, ahí dice, desarrollo de la fijación externa tubular en Uruguay. Una conferencia en el 2008 en Porto Alegre, quiere decir que estaba muy orgulloso de que esa técnica no solo la trajeran, sino que la usaron después en todos lados, ¿no? Porque la usaban los que eran del Banco de Seguros y la empezaron a usar todos los traumatólogos en general. A ver. Bueno, este es un reemplace de un pie antiguo. Eso, los clavos de Kirchner, que vienen desde la planta. Fíjese cuánto demoramos en que el individuo se pudiera sacar esos clavos, poder separar, y ya en esa etapa la articulación es un anquilosis, ya no camina más normal, camina rengo y bueno, con el pie, lo cual es importante, pero sin la función completa. Adelante, dale. Ahí está la antigua forma, para que usted vea qué salto se pegó con los fijadores externos. Adelante. Bueno, eso fue una de las primeras veces que pusimos fijadores externos, un reemplante de una mano. Entonces vinieron los traumatólogos, hicieron todo su trabajo. ¿Vale? Bueno, ahí está, ¿ven? Cómo están fijados los huesos y ya tenemos la certeza de que aunque movamos temprano los dedos eso no se va a mover hasta que los huesos estén consolidados, ¿vale? Bueno, y acá, como decíamos, la finalidad del reimplante es que se mueva. Y por eso el Centro de Rehabilitación del Banco de Seguros de Fisioterapia era una joya. Adelante. Ahí tenemos la mano. Y ahí tenemos que puede cerrar, abrir, puede hacer la oposición con el índice. Adelante. Bueno, brevemente, una muestra de la inquietud política de Maslía. Esto es en unas elecciones donde competían varios candidatos. Él acompañó en su gestión al doctor Jorge Valle en la visita que hizo al sindicato médico, acá lo vemos al lado de Jorge Valle, donde pasaban todos los candidatos de todos los partidos, ¿no? Con sus equipos. Maslía, como escritor, divulgador y publicista, que es la faceta más vinculada a la sociedad. En el 2008 publicó su primer libro sobre vivencias y recuerdos de la ortopedia y traumatología en el Uruguay a partir de 1968. Como dije, él había sido uno de los que había vivido con los fundadores del Instituto de Ortopedia y Traumatología y asistió a toda el avance de la especialidad, particularmente de lo que él fue protagonista en introducir muchas técnicas, como acaba de expresar el doctor Irigaray. En el 2010 publicó un libro precioso sobre aportes a la medicina nacional a través del fútbol, que fue presentado en el Museo del Fútbol y que tenía un prólogo de Jorge da Silveira. De cada viaje que hacía por el fútbol trajo innovaciones técnicas. O sea que estos son aportes del fútbol a la medicina nacional. En 1962 fue a Moscú y trajo la técnica de alargamiento de los huesos. En el año 63 fue a Santiago de Chile y trajo el proyecto de creación del Centro Médico del Estadio, que lo desarrolló junto con nuestro recordado colega y amigo el doctor Héctor Morse. En el 66 fue a Inglaterra al Mundial y trajo la lucha contra el doping y su reglamentación, y también de paso la osteosíntesis, que la había traído de Suiza
la osteosíntesis y fijación interna de las fracturas. Y en Rusia había conocido a este hombre que era Gavril Ilízarov, un héroe médico judío de Azerbaiyán que había inventado una técnica para el alargamiento de los huesos largos, ¿no es cierto? Y que por las particularidades de la Guerra Fría, ese invento, esa creación, permanecía encerrada en los límites de la Unión Soviética. Maslía no solo lo trajo al Uruguay, sino que acá se hizo experiencia con ese tema, sino que además lo llevó a toda América Latina y lo presentó en congresos latinoamericanos. Y Maslía fue una personalidad que se dedicó a honrar a los que fueron sus maestros del exterior, todos aquellos que dieron su tiempo generosamente, que entrenaron uruguayos en distintos centros, logró que fueran reconocidos por la Facultad de Medicina como profesores honoris causa. Hans Willenegger de Suiza en el 81, Walter Bandi de Suiza también en el 83, Maurice Müller en el 86, Stefan Perren en el 93 y por último Vilmos Bexey de Austria en el año 96. O sea, ven ustedes una conducta continuada de lograr un reconocimiento académico para las personalidades que habían contribuido al desarrollo de la traumatología moderna en el Uruguay. Y continuó con sus publicaciones después de los aportes de la medicina al fútbol, a la medicina, comenzó a desarrollar una serie de publicaciones que tienen que ver con la transformación de la traumatología en el Uruguay a propósito de la incorporación de nuevas técnicas quirúrgicas. Esto fue en el año 2015. En el 2015 también publicó esto el Instituto y la Cátedra de Ortopedia y Traumatología, pasando revista a lo que había sido la evolución desde aquel origen, el instituto viejo que está en la parte de arriba de la tapa, al nuevo edificio que inauguró el doctor Nin, aquí presente. En el 16 dedicó un libro a los 50 años de la osteosíntesis en Uruguay, durante sus primeros 30 años. Y en el 18 se ocupó de la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguro del Estado, también para pasar revista a todo lo que había sido el desarrollo de la especialidad y de todos los que fueron protagonistas de eso, o sea, los discípulos, los colaboradores que hicieron de eso un centro tan prestigioso. En el 2020 publicó La fijación externa en Uruguay, 40 años, inicio, modificación y transformación. Y en el 21 celebró los 50 años de la primera prótesis de cadera que él llegó a operar con el profesor Vado en el instituto que se llamaba Instituto Quirúrgico Traumatológico, el IQT, hoy Sanatorio Juan Pablo II, que antes era el Sanatorio Larguero, que era de Vado, Vázquez Rolfi y Larguero, ¿sí? Era un sanatorio privado donde Vado operaba a sus pacientes. Y Maslía operó siempre con Vado, lo ayudó siempre a Vado. Y finalmente, en el año 23, cuando ya estaba con la salud muy afectada, publicó estas reflexiones sobre qué puede hacer un médico jubilado. Entonces ahí reunió recuerdos y anécdotas del hospital del Banco de Seguros del Estado y sus aportes a la medicina nacional, ponderando 15 nuevas técnicas que se iniciaron en ese hospital. Esta fue una publicación que fue financiada por el Banco de Seguros del Estado y presentada en el nuevo hospital, al cual Maslía no pudo asistir porque ya estaba en los tramos finales de su evolución. Acá lo tenemos con algunos amigos traumatólogos y con el viejo amigo Pedro Coyuñán, que siempre lo acompañó. Acá lo tenemos con viejos amigos del sindicato médico, el profesor Juan Miguel Cat, el profesor Raúl Praderi, Antonio Calvo, el neurocirujano, y Tito Pais, que había sido presidente del CAM. Y estas son unas pinturas que hizo el colega y amigo Rubén de María, de Roberto Maslía, y de la compañera de Roberto, que fue la doctora Zulema Lateulade, una gran fisioterapeuta, una fisiatra, que fue directora de fisiatría del CASMU y que siempre lo acompañó a don Roberto en su trayectoria. Acá lo tenemos exponiendo en la presentación de uno de sus libros.
rodeado de jóvenes colegas y del presidente del sindicato médico de la época, que era el doctor Julio Trochansky. Y acá lo tenemos en su hogar haciendo algunas declaraciones. Maslía, en el CASMU, fue miembro del equipo de ortopedia y traumatología y miembro también de la junta directiva del CASMU. Acá lo tenemos en una reunión de todo el grupo de ortopedistas y traumatólogos del CASMU con los directivos del CASMU. Aquí tenemos al doctor Hugo Sacchi, que era el presidente de la junta, Moisés Cohen, Efraín Margoli, acá está Esteban Limbigó, más allá está la doctora Selva Ruiz, la primera mujer traumatóloga de Uruguay, que también formaba parte del equipo, está Alberto Grille, está Cañoli, padre, Jorge García Novale, tenemos a Maslía señalado con la flecha, no sé si aquel que está en la punta, antes de la punta es el joven Cisneros, pero está el canario Artigas y está Liber Mauro. Artigas está al lado de Maslía y Liber Mauro. Bueno, seguramente a los demás, Carlos Suero estamos acá. Y el resto son todos conocidos de ustedes. Y acá lo tenemos como integrante de la junta directiva del CASMU, que es una foto de Alberto Irigaray, ya en el año 95, donde está la doctora Sara Méndez, Alberto Irigaray, Graciela Vitarella, Perla Remedio, que era la presidenta de la junta, Félix Rigoli, que era el director general, y de pie están Ricardo Romay, David Sempol, Cristina Nocetti, Raúl Praderi, Roberto Comas, Susana Silini, que era la secretaria, Ignacio Lezama y el joven Roberto Maslía. El taquígrafo está por ahí en la mesa tomando nota. Bueno, Maslía fue homenajeado por el CASMU en dos oportunidades bastante cercanas. El 13 de septiembre de 2021 lo distinguió con dándole su nombre a la Policlínica de Sayago, que era el barrio donde se había criado el homenajeado, la Policlínica del CASMU Sayago. Y en el 23 lo distinguió con dándole su nombre a la Policlínica de Portones de Carrasco. Acá lo tenemos en plena pandemia asistiendo a esa inauguración en Sayago con la Policlínica que llevaba su nombre. Agosto del 22, perdón. La placa que le entregaron, que dice Centro Médico CASMU, doctor Roberto Maslía, en homenaje a un destacado médico traumatólogo con más de 40 años de intensa actividad en nuestra institución, con gran generosidad intelectual, realizando una importante serie de aportes a la historia de la medicina nacional. Septiembre del 21. Y acá lo tenemos a Pedro con Magdalena y don Roberto, que estaban en plena pandemia con tapabocas. Esta es la Policlínica de Portones de Carrasco, que ahora lleva el nombre de Maslía. Y tenemos ahora unos videos, todavía no. Tenemos algunos elementos que hablan de la vinculación de Maslía con la recuperación de la memoria histórica. Y tiene que ver con una publicación que hicimos con el profesor Mañé Garzón en el año 2006, para la cual contribuyó Maslía con una semblanza, una biografía del doctor Pedro Víctor Pedemonte, que era una importante figura de la ortopedia, la traumatología y la cirugía plástica y cirugía de la mano, que estaba totalmente olvidado porque las generaciones habían pasado. Este hombre murió en el año 58, pero Maslía lo había conocido y escribió sobre él, trabajó con él en el Instituto de Ortopedia y Traumatología, y también logró una colaboración de Jackie Hormlas, de Juan José Hormlas, que fue el segundo profesor de cirugía plástica, que había sido también interno de don Pedro Pedemonte, a quien Pedemonte le había obsequiado su libro de cirugía de la mano, que no solo le había servido en su introducción, sino que lo seguía consultando porque era un libro maravilloso. Y bueno, rescató la memoria de Pedemonte, pero como dije, traumatólogo, cirujano plástico, cirujano de mano, intervino en el primer trasplante mundial de fémur entero, en el año 50. Lo operó Rafael García Capurro, el británico, pero él
el que consiguió el fémur y que lo ayudó en la operación fue Pedemonte, y que fue médico de la selección uruguaya de fútbol en Maracaná, en 1950. Este era don Pedro Víctor Pedemonte, que vivió entre 1903 y 1958, y acá lo vemos en uno de los campos de juego, cuando era médico de la selección uruguaya. Pedemonte es el que está aquí. Lo único que hay de Pedemonte en el Museo del Fútbol es su valijita de médico. Vean ustedes qué modesto el equipamiento que tenía el médico que asistió a la selección uruguaya en Maracaná. Esta valijita de madera que la obsequió la familia del doctor Pedemonte, y gracias a María, a la insistencia en el reconocimiento, se generó este impulso de las hijas del doctor Pedemonte, esta estela recordatoria que está en Avenida Brasil y La Rambla. Fue un proceso largo, terminado durante la pandemia, y que contó con la presencia de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de algunos colegas que estuvieron. Ahí están las dos hijas del doctor Pedemonte. Porque el doctor Pedemonte vivía cerca de ese lugar, allí en la cercanía. Maslía y la Facultad de Medicina. Fue profesor agregado de ortopedia y traumatología. Y fue promotor de homenajes, como vimos, a todos aquellos maestros del exterior que habían contribuido con sus entrenamientos a los uruguayos. Bueno, acá este salió un poquito deformado, pero esto recuerda un poco lo que dijo Herrera Ramos en una oportunidad, que rescató una frase de un monje anónimo del siglo XIII, comentando la obra de John de Salisbury. Si nosotros sabemos algo más que los de ayer, que nuestros horizontes son más amplios, no es porque seamos más grandes, sino porque estamos parados sobre los hombros de los gigantes que nos precedieron. Un poco esto es la parábola de Maslía. Acá tenemos el inicio del Instituto de Traumatología cuando funcionaba en el Hospital Pasteur. Empezó en el Pasteur. No había instituto. Blanco Acevedo recibió una sala y allí iban a parar todos los enfermos que necesitaban tratamiento ortopédico. Y ahí tenemos a Caritat, Ricardo Caritat, Vázquez Rolfi. Este es Víctor Soriano, el neurólogo, que formaba parte del equipo. Este es un visitante de Uruguay. Vado, Nino Zucchi, que lo trajeron del Instituto Suizo de Italia, el joven Román Arana Iñiguez y el joven Pedro Víctor Pedemonte. Estas personas estaban en el inicio del Instituto de Ortopedia y Traumatología, que recién tuvo el edificio en 1941, pero esta empezó en el año 35, en el Pasteur. Y acá sí, están en el instituto todos con sus impecables uniformes blancos, de la cabeza a los pies, estaba el gorro nomás, pero el calzado, Cañoli, Vázquez Rolfi, Vado, Caritat, Nino Zucchi y Pedemonte. Esto ya cuando está el instituto consolidado en su planta de Avenida Italia. Y si ensanchamos la visión de esta misma foto, vamos a encontrar al joven Alberto Valls, que era practicante interno, no había empezado todavía su carrera en anatomía, y a Gandós Reilly, que fue su traumatólogo en la punta, al lado de Pedemonte. Y acá esta foto ya la habíamos mostrado inicialmente. Ahora sí vamos a ver dos pequeños fragmentos de un video. Agradezco si me puede dar. Este es un reportaje que hizo Eduardo Rivas, periodista deportivo del Canal 4, a doctor Maslía. Hace el año 2023. ¿Qué dijo la sanidad? Bueno. No lo cuente, No, en minutos. En minutos, mantenernos. La historia con Eduardo Rivas, esa historia casi perdida. Yo no sé cómo se denomina, cómo podemos catalogar a Eliseo Álvarez, un héroe,
un anormal, No, yo creo que un apasionado del fútbol. apasionado, muy comprometido, épocas en las cuales, hay que recordarlo, Jaime, no había cambios, ¿no? Es decir, si un futbolista se lesionaba, salía, el equipo quedaba en inferioridad numérica. No quiso dejar a su equipo con uno menos. Porque se lesionó. Se fracturó. Se fracturó, sí. Se fracturó el peroné. No quiso dejar a su equipo con uno menos, a los compañeros. Uruguay se jugaba la chance de clasificar a cuartos de final. Del Mundial de Chile en 1962. Exactamente. Y yo lo denominaría como, dentro del deporte, que quede bien claro, como un acto de heroísmo deportivo. Sin duda. La adhesión total a la causa. Yo decía algo anormal porque, bueno, hoy están tan entre algodones los futbolistas, viste, que cuesta ver este tipo de reacciones. En cualquier momento tampoco no es normal ese tipo de decisiones que discutió con la sanidad, porque obviamente la sanidad lo quería dejar en el vestuario y él, bueno, volvió a la cancha. Sucedió al final del primer tiempo y quedaba todo el segundo tiempo. Todo el segundo tiempo así lo jugó, y en este caso lo recuerda quien era el médico de la delegación, el doctor Roberto Maslía, que a su vez también agregó otro tema, o otra situación que él entendió fue la más grave que le tocó a una selección uruguaya afrontar, y no fue esta de Eliseo Álvarez, sino otra vinculada con Héctor Cincugnagui, pero lo va a contar él mismo. Vemos. El historial de hechos y situaciones emblemáticas en defensa de los colores celestes es realmente extenso, conformando un collar cuyas cuentas son numerosas. En los últimos tiempos, y apelando a un rápido juego de la memoria, seguramente surgirá nítida la imagen de Álvaro Pereira en el Mundial de Brasil 2014, cuando, desesperado, no quería abandonar el campo de juego ante los ingleses. O también podríamos elegir a Diego Pérez con su cabeza vendada en aquel partido ante México en la sudafricana ciudad de Rustenburgo en pleno Mundial 2010. Hoy la propuesta es acercar una decisión casi que increíble, que roza lo sublime y eleva la adhesión a la causa deportiva a un nivel muy emotivo. ¿De qué otra forma puede considerarse la decisión que adoptó Eliseo Álvarez 6 décadas atrás en la Copa Chilena de 1962? Muchos podrán calificar de inconsciencia su actitud, y ciertamente algo de eso hay, pero por encima queda la vergüenza de seguir a como dé lugar, el no querer fallarle a sus compañeros y a una afición que aguardaba por un triunfo que no llegaría, que nos diera el paso a los cuartos de final. Cuando aún se jugaba el primer tiempo ante la Unión Soviética, Álvarez sufrió fractura de peroné. Cuando Eliseo se lesionó y cayó en el campo, entró el kinesiólogo y se decidió retirarlo del campo. Y ahí faltaban pocos minutos para terminar el primer tiempo. Traté de hacer lo que se podía hacer en ese momento, era un cuadro clínico claro, no había problemas, pero tampoco podía hacer muchas cosas. A sus 96 años, el recuerdo del doctor Roberto Maslía, médico de aquella selección, surge claro y nítido, repasando lo que sucedió en el vestuario cuando terminó el primer tiempo. En el diálogo con Eliseo, él quería volver a la cancha. Yo, como médico, no podía permitir que él, con una fractura a pesar de que no era de gran trascendencia, entrara a la cancha. Además, en ese sentido no había cambios. Claro. Los cambios se hicieron recién en el 70. Y bueno, y al final, después de mucho hablar, no pude convencerlo de que tenía que quedarse en el segundo tiempo en el vestuario, y entró a la cancha porque él estaba convencido que podía ayudar de manera de entrar. Era una fractura sin desplazamiento, de manera que lo toleró y se quedó todo el segundo tiempo en la cancha. Increíble. Increíble.
De todas formas, los recuerdos de Maslía no se agotan con esta incidencia. Claro que no. Fueron muchos años en selecciones y a su mente acude una situación que cataloga como la peor de todas. Cuando estando en Venezuela, por las clasificatorias para el Mundial de 1966, Héctor Zincunegui sufrió una hemorragia digestiva. Porque casi se muere, porque estuvo internado con transfusiones, varias transfusiones de sangre, y todo esto estábamos en plena clasificación. ¿Eso sucedió en Venezuela? Esto es un verdadero desastre, pero también fue otra de las maravillas que se pudo resolver. Que quede claro, después de jugar en Caracas, Uruguay debía presentarse en Lima por la tercera fecha de aquel certamen. Con la delegación, con precauciones extremas, viajó Zincunegui. No hubo aduana, no hubo hubo la camilla del piloto para transfusiones de sangre llevadas por las dudas, equipos de transfusión, de manera que todo salió muy bien, pero es inolvidable lo que fue la hemorragia digestiva. ¿Usted en ese momento temió por la vida de Zincunegui y estuvo en riesgo? Por supuesto, ¿no? Sí, fue una hemorragia importante y conté con la colaboración de médicos venezolanos que muchos ayudaron para que todo después se encaminara perfecto. Disculpen los problemas técnicos, pero gracias a la ayuda de esta dama hemos podido resolverlo. Bueno, solamente nos resta agradecerle a don Roberto por todo lo que nos ha dejado y que en realidad ha sido un beneficio para el país. Muchas gracias. Cuando Cascarilla Morales, en un partido en el Mundial, se le había roto el menisco, ¿no? No sé si te acordás que salió en la prensa. Entonces, él pensó que era un bulto que tenía coma. No se escucha nada. ¿Escucha? Hola, ¿se escucha ahí? Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Mejor. Él pensó que era linfoma o una tumoración que no sabía. Entonces lo llevó Bajo. al hospital. Sigue sin escucharse. Llegó al hospital, se encontró que era un menisco. Y le sacó el menisco, y él dice que fue la primera cirugía mínima invasiva de rodilla que se hizo en el mundo. Porque con un tajito chiquitito pudo sacar el menisco y después pudo seguir
Hola, hola, ¿aquí se escucha? Ahora Ah, perfecto. No sé si le pedimos en todo caso al profesor Nin que nos repita la anécdota porque es muy valiosa. ¿Ahora se escucha? sí. Bueno, no, contaba de que en un partido también de la selección uruguaya jugaba el Cascarilla Morales, no sé si se acuerdan de él, gran jugador, puntero, y tuvo una lesión en la rodilla y le salió un bulto en la rodilla que más bien no sabía qué era. Y entonces lo llevó a un hospital. No recuerdo en qué ciudad fue eso, y le hice una pequeña incisión para sacar lo que no pensaba que era un menisco, pensaba que era otra cosa, y le sacó el menisco, y él refiere que fue la primera cirugía mínima invasiva de rodilla que se hizo en el mundo, porque con un tajito muy chiquito de 1 o 2 centímetros, sacó el menisco, y lo bueno de esto es que el jugador después pudo seguir jugando, como si no le hubiera pasado casi nada. Era para complementar lo que Antonio nombró de lo que se apareció en la televisión sobre Roberto. Muchas gracias, profesor. Un poco para complementar, porque lo hablamos antes de comenzar, al haber nacido yo en 1958, el Mundial de México fue el primero que recuerdo con claridad, además que fue el primero que se pasó por televisión. Y mi padre, que era médico, muy amigo del profesor Roberto, me comentaba que, bueno, estaba la duda si podía jugar. E increíblemente, el Cascarilla Morales, muy pocos días, no sé si fueron 20 o 30 días después de la cirugía, jugó todo el Mundial de México 70, con gran actuación. No se escucha. Esto me lo pongo acá. No, ya está al lado mío. Pero dura horas esto. Bueno, disculpen, yo no sabía qué horas, no me di cuenta de qué horas empezó esto. Vine de Tacuarembó y había un choque ahí en la ruta que tuve que dar toda la vuelta, un lío bárbaro. Bueno, yo supongo que al haber hablado Antonio, Alberto y alguien más seguramente habló de Roberto, lo que yo diría es como comparar el Monte Everest con el Cerro de Montevideo, porque ¿qué le voy a decir yo? Yo lo voy a acudir a mi amistad casi familiar. Allá está Magdalena, que me dio meses y meses de mañana, todas las mañanas, digo, yo me llevaba el mate, Roberto me hablaba, y Antonio y yo lo acompañamos hasta el final de sus días, ¿cierto, Antonio? Hasta el final, casi hasta el último aliento. Y yo No se oye. hay que cambiar los equipos. ¿Está bien? ¿Ahora oís? Sí. Está. Bueno, ¿querés que empiece de nuevo o no? No querés.
¿Sigo? Siga adelante. Ponele cambio automático, vas a ver que mejora. A la selección uruguaya le pusieron cambio automático, pues no hace cambio. Resulta que, miren, a mí tengo varios hobbies, pero un hobby que tengo es averiguar del apellido, de los apellidos, el origen. El apellido armenio tenía... No se oye. ¿Cómo? No Sí, se oye. no se oye. Va. Sí, dame eso. Bueno, ahora oyen. Sí. Sí, sí. Cristina, Jaume, Jorge. Te oigo, te oigo. Romero, un gusto hablar contigo. Carlitos, un abrazo. Horacio, te digo, tanto tiempo. Celia de Pro, bueno, todos amigos. Cristina Grela, bueno, les decía que hablar de esto para mí se supondría que tendría que tener cierta nostalgia, un poco de sentimiento para abajo. No, al contrario, vine muy contento. Te agradezco mucho, Albertito Irigaray, además de amigo que me invitaste, es un honor para mí volver a sumar esta institución que cofundamos contigo y otros, y que voy a volver. Aviso que voy a volver. Ya pasó mi drama, creo, ya pasó. Así que estamos de nuevo en la lucha. Déjate reír. Y voy a venir, sí, es buena cosa. Pero hay momentos para todo. Bueno, yo les voy a hablar de un aspecto que no se habla casi nunca. Es el aspecto político gremial de la persona que uno se refiere. Y esto se lo debo, como siempre, a mi amigo Antonio Turnes. Te digo, después que hables tú, que hable, no sé, y que hable Cherry, que hable Alberto Irigaray, ¿qué voy a decir yo de Roberto? Que lo quería pila, que era para mí como un tío, que me aconsejaba, que yo lo llevaba, lo traía, Magdalena Sá, encima que no viene al caso. Pero para mí fue un referente médico, aunque no era mi especialidad, pero yo aprendí muchas cosas de él, muchas cosas. Al origen sefaradí de él, el origen sefaradí de Roberto y mi ascendencia armenia, gitana, tenían los sefaradí cuando llegaron a Uruguay con los armenios, y la ciudad vieja. No se oye. No se oye. Nada. Sí, no se oye, no sé por qué. ¿Ahora oyen? Ahora sí. Ahora sí. Cambio de pilas. Ya, tirala. Bueno, sigo y voy rápido a la mitad y termino. No es muy largo esto. Yo decía que me daba por los apellidos. Bueno, Maslía sabe de dónde vienen. Voy a cortar un poco. ¿Me puedo separar de esto?
Bueno, lo llevo. Lo llevo. Maslía, si no les molesta me voy a sentar porque estoy dolorido. Bueno, no importa de qué. Tengo una toque en la cuarta vértebra lumbar después. Ya. A todo lo yo les voy a hablar de la vocación gremial de Roberto. La vocación gremial desde siempre fue un gremialista en el sentido holístico del término gremialista, porque saben que el gremialismo no tiene nada que ver con sindicalismo, absolutamente nada que ver. Gremialismo es el amor y el espíritu y la emoción que uno tiene a la tarea que hace. Comenzó con los artesanos, de la edad, por allá, sobre todo en la Edad Media. Ahí se formó el gremialismo como un acto de amor, de espiritualidad, de belleza, de confraternidad con la profesión. El sindicalismo, un instrumento muy apropiado para las reivindicaciones de los trabajadores, ni siquiera un apéndice del gremialismo. Entonces, cuando uno habla de alguien, dice, el sindicalista, el gremialista, no tiene nada que ver. Nada que ver. Ahora van a ver por qué les digo esto. El gremialismo es la elevación de la tarea. Y yo creo que Roberto Maslía elevó la tarea, Fernando, de ustedes, de los traumatólogos, ¿verdad? Fue un tipo que trascendió sin trascender. Se hizo grande sin mostrarse grande. El sindicalismo tiene un significado de función social, de defensa de la profesión, cosa que yo creo que él hizo. Fuera de lo que él me haya dicho, yo he averiguado por varios lados, tú me has ayudado. Y Maslía fue para nosotros digo, para el grupo mío, que ahora les cuento cuál es, el sindicato médico y en el CASMO, fue un maestro, un grado 5 del comportamiento gremial en medicina. Yo nunca, Magdalena es testigo, ¿te acordás? Nunca lo oía yo decir una palabra grosera, ni decir, no, de este no me hables, no sé cuánto, de nadie, hasta quizás de alguien que lo haya comprometido en el accionar médico. Nunca dijo nada mal de nadie. Era un caballero. Y eso en uno era como un maestro de la buena costumbre verbal. Nunca lo oímos mezclar política con gremio. Sí tuvo una incidencia marcada en una agrupación, porque eso no se puede negar, ¿verdad? Tuvo una agrupación marcada, la agrupación que yo estoy ahora. Y fue, yo no lo iba a decir, pero me ayudaste mucho, porque mis amigos decían, no digas nada porque queda mal. Sí, fue un vallista, como soy yo, fue un vallista de Jorge Valle. Jorge Valle, Roberto Maslía tuvo mucha influencia en Jorge Valle, pero mucha, y lo acompañaba a todos los actos, y fue al sindicato médico aquella tarde, pero terminaba el tema, se iba Jorge Valle en su auto y se acababa. Nunca hablaba de política, nunca. Nunca en público y en privado. Lo oí demostrar a un grupo o a alguien sus ideas ni combatir a otros por las ideas. También sé que desde niño, mi padre quiso ser médico. Cuando me contaba de la madre, de sus orígenes relativamente humildes. Soñó con ser médico y lo ejerció con acierto. Estuve pensando y hablé, Fernando, anoche hablé por teléfono, te mandó saludos con Luisito Luicio, que está en Cataluña. Ayer llamé, digo, ayúdame, Luis, con la señora. Y llegamos a definirlo. Para mí, Roberto fue un rupturista, estoy buscando palabras, un rupturista, un innovador, fue un incansable, amable y galante, porque hasta el apellido de él, Maslía Galante, o sea, Maslía Mesías Galante, un tipo que da amor a todo contacto que tiene. Pero para mí, de todos estos adjetivos que con amigos comunes estuvimos juntándonos
varias ocasiones para definir qué tipo de personalidad tenía Roberto. Además de rupturista, innovador, incansable, amable y galante, para mí fue un visionario. Un visionario que podía haber sido, que fue en medicina en este caso, podía haber sido en un negocio, en lo que fuera. Por algo se mantuvo tantos años en la selección uruguaya de fútbol y en el Club Nacional de Fútbol. Y también en Racing, porque él nació por Peñarol. Y él, en definitiva, su padre era hincha de Racing, ¿te acordás que le contaba? Era hincha de Racing. También era del bolso, por supuesto, y de la selección uruguaya. Esos años cargados de... Esos años de médico deportólogo fueron cargados de pasiones, secretos, y siempre lo mantuvo con una discreción extrema. Eso también era derivado de su sentido gremial. Yo oí historias del Mundial de 1966 en Inglaterra, cuando tocaron el himno uruguayo y el himno de Inglaterra, y tuvo que ir el capitán, que no me acuerdo quién era, y iban caminando el capitán y Roberto. Y el capitán dice, doctor, ayúdeme porque yo de inglés no sé ni decir yes. Y entonces la reina les habló y los saludó. Y Roberto le hizo de traductor al capitán, que no me acuerdo quién era. Partido de iniciación del Campeonato Mundial de 66, que terminó, creo que 0-0. 0-0. Creo que Troche. ¿Fue el que se quedó en la Alemania o por ahí? Sí, fue Troche. Roberto nos enseñaba y nos reprendía si cruzábamos la línea de lo correcto. Porque teníamos reuniones en el sindicato médico con Ciro Jamandreu, Raúl Praderi, Pupo, el Loro Canesa, de María, un crack, de María, y muchos otros que yo no recuerdo, pero nosotros éramos la segunda camada, ellos nos formaron, nos moldearon. Y miren que no éramos solo colorados, habían blancos, habían del Frente, Pablo Casal, habían de todo, no era un grupo político. La Unión Gremial Médica nunca fue un grupo político determinado, fue un todo que bueno, que terminó justamente, capaz que esa fue el pecado y la culpa, ¿no? Pero lo principal, y voy terminando, de Roberto fue en el CASMU. En el CASMU fue una persona muy, muy querida. Yo ahora estoy muy allegado a una de las listas que se postula para el 17 de septiembre la presidencia del CASMU. Justamente esta noche tenemos la cena previa a la elección. Y tan querido fue Roberto que, bien dijo Antonio, inauguramos una policlínica por Sayago, ¿no, Magdalena? Alguna mañana tan fría. Y ahora, cuando Casa de Galicia pasó lo que pasó, dejó vacía el local muy lindo en Avenida Italia y Bolivia, la compramos y ahí va a ser mejor todavía, una policlínica que abarca toda esa zona de Carrasco y Malvin, donde viven muchísimos socios de CASMU y vivían muchos socios de Casa de Galicia. Cambió el nombre de la policlínica aquella en Peñarol para allá. Si el comité integró, lo único que integró en el sindicato médico, como sindicato médico mismo, fue el comité de publicaciones de la revista médica, ¿no, Antonio? Fue un factotum, la revista Noticias, que se fundó allá por el año 1978, creo. Sí, está muy bien, que ahora la preside el doctor Danza. No, esa es la revista médica mundial. La revista científica, esta es la revista gremial. Y ahí estuvo fuerte, sí, le gustaba escribir. Integró varias juntas directivas del CASMU, como titular y como suplente. Fue un factor de desarrollo de la traumatología y ortopedia. Y en el Banco de Seguros, yo lo sé por Fernando eso,
porque me hice con el tiempo muy amigo y lo quiero mucho. Me enseñó muchas cosas el Banco de Seguros. Y después ahora está Fernando Repeto, con cual le hicimos un homenaje. Y lanzamos el libro último, creo que fue el de las jubilaciones, ¿no? Como yo hice el posgrado de medicina laboral, y había sido yo médico de muchísimas empresas, me pidió que lo ayudara en experiencias, bueno, y lanzamos, y él no pudo ir ese día, estaba muy frío, no pudo ir, pero se lo transmitimos, creo, por algún medio. Fue su último libro, fue su último mensaje, ese sí fue para mí un acto algo triste porque sabíamos que la mano venía complicada. Junto con el doctor Antonio Turnes lo acompañamos en su enfermedad hasta el último día. No fue nada fácil su final. ¿Estás de acuerdo, Magda? No fue. Vos lo sufriste también. No fue para ti ni para nosotros. No fue fácil, lamentablemente. Ni para nosotros tampoco. Pero me alegra recordarlo, me alegra que lo recuerde la Sociedad Uruguaya de Médicos Artistas. Me alegra que la fijación externa, los extensores, las varillas, hoy nos unan en este encuentro muy, de mi parte, muy frágil, muy de vuelo bajo, pero muy emotivo, créanme, porque me vengo de Tacuarembó, dolorido, porque yo a Roberto lo quise mucho y influyó mucho en mí. Y la dejo acá porque la dejo acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola, hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora se escucha. Estamos con dificultades técnicas que gracias a los buenos oficios de nuestra secretaria Lucía Alves estamos pudiendo sacar adelante esta actividad. Las disculpas del caso. Voy a leer entonces unas palabras que nos hizo llegar el doctor Miguel Cherro, que dice así: estimadas y estimados asistentes al acto de homenaje al querido colega y amigo Roberto Maslía. Lamento no acompañar este merecido reconocimiento. En realidad, mi intervención estaba pensada para ser breve. En el prólogo del último libro de Robertito ya expresé lo conceptual. Ahora solo me proponía evocar cariñosamente la razón por la que me dirigía a él llamándolo por el diminutivo de su nombre. Corría el año 1957 y en el Hospital de Clínicas era leuco de una guardia de mujeres que integraban Lil Cardoso, Julieta Gianni, Pelus Santini y Zulema Lateulade. Esta última era entonces la novia de nuestro homenajeado de hoy
que en cada guardia venía a visitarla desde el vecino Instituto de Traumatología. Las compañeras de Zulema se referían a él como Robertito, de ahí nació la costumbre. En los años transcurridos, desde entonces, mantuvimos los tres, Zulema, Robertito y yo, un afectuoso vínculo de amistad. Agradecemos al profesor Cherro por sus palabras. Y bueno, vamos a dar ahora lugar a tanto quienes estén presentes como quienes están desde el Zoom, que quieran decir alguna palabra en homenaje al doctor Roberto Maslía. Adelante, por favor. Sornín. Evidentemente el doctor Roberto Maslía dejó una huella muy profunda en traumatología, ¿no? Para mí se puede comparar con Vado, ¿no? Que si bien Vado fue el primero en traer el legado que trajo de Bolonia, ¿no? Del Instituto Rizzoli de Bolonia, que lo hizo a imagen y semejanza allá en el Instituto de Traumatología Viejo, Maslía quería que cada uno de nosotros nos dedicáramos a algo especial. Él decía que, aparte de su amada esposa Zulema, tenía 3 amantes en su vida. Una era la hernia discal, otra era la prótesis de cadera y otra era la osteosíntesis, ¿no? A mí me dejó una novia, me dejó a la hernia discal, que yo después no solamente me quedé en la hernia discal, sino me dediqué más a la parte de columna. Y todo el mundo tiene un aprecio por Roberto. Roberto era incapaz de decir, yo nunca le escuché una mala palabra a Roberto, ¿no? Era de un trato muy diferencial, muy respetuoso siempre con todos. Y eso que tuvo algunos encontronazos. ¿Te acordarás cuando la disputa del grado 5 en traumatología, ¿no? Y él, sin embargo, se mantuvo enhiesto, se mantuvo con una conducta perfecta, y yo creo que salió triunfal, a pesar de que nunca fue grado 5 titular, fue grado 5 interino. Y bueno, y después hizo una obra fantástica en el Banco de Seguros. En el Banco de Seguros trajo no sé cuántas técnicas, 14 dijeron, ¿no? O 15 técnicas. Alguna, como la disectomía percutánea, la disectomía automatizada, la técnica de stand-up para hernias de disco, que la desarrolló conjuntamente conmigo, y después toda la parte de osteosíntesis, ¿no? De fijación externa, de enclavijados intramedulares, bueno, de artroscopía, que mandó a Mota para especializarse, y a cada uno iba dejando una novia, ¿no? Abarqué a Fernández, ¿no? Yo una vez lo fui a visitar a Roberto, muy pocos días antes, Magdalena se debe acordar, lo fui a visitar poco antes de que muriera, y él, estuvimos como 1 hora y media charlando, y me contó todo lo que nunca se había animado a contar delante de todo el mundo. Lo tenía como reservado, lo tenía como una cosa propia, como un secreto, ¿no? Y él me contó toda su historia con sus colegas de aquella época.
La verdad que yo cuando me enteré que se iba a hacer el homenaje a este, me enteré de carambola y dije, yo tengo que ir porque fui uno de los de sus discípulos que fui, digamos, privilegiado porque él fue un impulsor de que yo siguiera con el tema de columna que lo desarrollé en el Banco de Seguros. Por eso es que es un justo homenaje que le están haciendo. Celebro que quien lo haya pensado, bueno, lo felicito, y felicito también a Antonio Turnes, que es un fenómeno, porque tiene la historia de todos los médicos, es el que nos da el obituario de todos los médicos, que bien le tenemos que agradecer. No te mueras nunca, por favor, que seas el último, porque si no, ¿quién va a contar nuestra historia? Así que bueno, bueno, era eso. Muchas gracias, profesor. No se te oye, Pedro. Pedro preguntaba si fue justo o injusto que no fuera nombrado grado 5. Titular, sí, sí. Claro. Claro. Y la respuesta del profesor Nin fue que no fue justo, pero bueno, esperamos saber la participación de algunos de los asistentes a través de Zoom. Me parece que Aida Bortieri levantó la mano. Sí. Adelante, sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo conocí a Maslía fundamentalmente en la historia de la medicina. Me quedó el recuerdo de una persona cálida, afectuosa, amable, muy gentil, muy generosa. Y quería recordar, no sé, porque en algún momento no se escuchaba bien, no sé si fue mencionado, que en 2022 la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, cuando yo era presidente, lo nombró miembro de honor de la sociedad. Agradezco a todos los expositores, cada uno con sus particularidades, completó una imagen del querido doctor Maslía. Muchas gracias por tu aporte, Aida, muy importante sin duda. ¿Alguien más que quiera? ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Adelante, cómo no. Bueno, primero que es un placer escuchar y que se recuerden a personas y profesionales de ese nivel. Yo soy generación 68, pero lo conocí a Maslía y me parece realmente muy gratificante que se den a conocer a estos profesionales que han hecho escuela y de un nivel como lo han manifestado de forma maravillosa. Y perdón lo personal de lo que voy a decir ahora, pero quería saludar, aproveché la instancia que sabía que iba a estar el profesor doctor Alberto Irigaray, que fue mi profesor de anatomía, de grupo 5 anatomía, generación 68, que también es un señor profesor, una excelente persona, de la cual guardo un lindo recuerdo y aproveché la oportunidad para saludarlo. Y sigan con estas charlas dando a conocer a profesionales y personas sobre todo maravillosas. Bueno, ha sido un gusto y un abrazo para Alberto Irigaray. Muchas gracias, doctora. Sí, desde que se inició primero la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, SUMES, de la cual ya fue fundador el profesor Maslía, por razones naturales de la vida se nos fueron yendo algunos integrantes. Y siempre fue motivo eso para que se hiciera un homenaje.
intercalado con las actividades tanto administrativas, digamos, que desde la pandemia llevamos adelante por Zoom, como actividades culturales que hacemos todos los miércoles. Justamente hoy, día miércoles, fue propicio para esta actividad. Agradecemos al doctor Piñeiro y a SAIP que nos facilitan este local, que es muy agradable para este tipo de eventos en particular, cargados de tanta emotividad. Bueno, por favor, ¿alguien más que quiere intervenir? Se me ocurrió, luego de ver tantas y tantas, Le agradezco a la colega las expresiones, le agradezco mucho. Se me ocurrió que luego de ver tantas presentaciones de los que sobrevivieron en los Andes, con charlas motivacionales, en fábricas, en grupos humanos, ese video de personas sin tanta preparación como son los jugadores de fútbol, entregando el dolor en un pie, jugando por la camiseta, creo que es el mejor video motivacional que he visto. Sí, justamente eso, lo que está diciendo el doctor Irigaray, impacta, porque además de ser un homenaje profesional, es un homenaje del pueblo uruguayo a los que estuvieron al lado de la Celeste. Esto no es solo de nosotros como técnicos, sino realmente tiene la camiseta. Muchas gracias, compañeros, por este homenaje. Muchas gracias a ti, Cristina. ¿Alguien más que quiera intervenir? Por supuesto. ¿Te acordás, Fernando, cuando te pedí por favor que me ayudaras a armar aquella jornada en el sindicato médico sobre la deportología a raíz del golpe de, creo que Viñas o no sé quién, que no quería salir de la cancha? ¿Te acordás? Pereira. Ayer me armé un lío en la prensa bárbaro. PAN. Claro. Y tú me ayudaste, pila. Y yo le hablé a mi primo, Marcarián, el director técnico del fútbol, primo hermano mío. Y bueno, y armábamos ahí, tú me ayudaste, porque si no, no hubiera podido. Y salió bien, llenamos la sala de actos. ¿Tú estás en la Sociedad de Médicos Deportólogos? No. Yo no entiendo cómo los médicos deportólogos no hacen algo público, porque cada vez más en el deporte, en el fútbol, se están viendo, no sé, a veces cosas teatrales, a veces cosas reales, y me estoy enterando, hoy me enteré de un paro cardíaco con una chica corriendo en una maratón este fin de semana, no sé en qué lugar, y que cada vez hay un montón más de cosas que los médicos deportólogos deberían mostrarse públicamente, porque esto sirve para concientizar. Así que bueno, eso es mi último mensaje. Muchas gracias. Bueno, entonces queda de mi parte agradecer la presencia de todos, y tanto por la propia como por las manifestaciones que cada uno ha hecho. Y en particular felicitar el excelente trabajo que prepararon los disertantes el día de hoy, con nuestro querido Antonio Turnes a la cabeza, que ya nos tiene acostumbrados a esos trabajos de altísima calidad. Así que bueno, nos despedimos. Buenísimas tardes, muchísimas gracias, y hasta la próxima actividad.